Bienvenidos a Josué Boleto y Soda en un video más. Esta es una retro reseña de Spider-Man 2 para los miembros del canal. Recuerden que seguirán recibiendo contenido exclusivo, así que renueven suscripciones. Y bueno, gracias a los que se unieron para ver esta reseña. Tenemos Spider-Man 2, película que llegara en 2004. Secuela de Spider-Man, continuaba con Sam Raimi, continuaba con todo el elenco a ser una de las mejores películas de Spider-Man que se han hecho. Realmente una película increíble de este personaje. Bueno, vayan por sus palomitas que empezamos. Bueno, tenemos esta cinta de Spider-Man 2 que, como ya lo comenté, para muchos es la mejor película de Spider-Man. Para mí no, o sería muy difícil, es que para mí sería muy difícil elegir cuál es la mejor película de Spider-Man, de que es una de las mejores. Esta cinta, por supuesto que lo es, una película que me encanta y que creo que a diferencia de su predecesora, no envejece, la sigues viendo y sigue funcionando en casi todos sus aspectos, porque es una película que también tiene defectos, por supuesto, no hay película perfecta, pero de las que se acerca más a esa perfección, sin duda, es Spider-Man 2. Continuaba Sam Raimi en el proyecto después del gran éxito de la primera Spider-Man, ¿no? Que hacía justicia a este gran personaje que necesitaba una gran película. Y la tuvimos en 2002. Después con este póster espectacular. Tengo que decir que yo esta película no la vi en el cine. No sé por qué. Porque realmente de niño era muy fan de Spider-Man. Y vi la primera película y vi la tercera película en cine de niño. Y esta no sé por qué no la vi. No sé por qué en su momento no la vi. La vi hasta después. Pero la verdad es que es una gran cinta del personaje, ¿no? Que parece que está en México esta cinta, porque realmente tiene un tono amarillo, un tono sepia, que como en Hollywood así es México, ¿no? Así que parece que está en México, no solamente en los pósters, sino en la misma cinta, quizá haciendo referencia a esta máquina que está haciendo el Dr. Octavius, el que para muchos es el mejor villano que ha tenido Spider-Man. Y ojito aquí algo. Con Octavius de Alfred Molina aprendemos algo. Este Octavius no tiene mucho que ver con el Octavius de cómics, al menos al nivel narrativo, al nivel de la historia. Realmente no tiene mucho más que el accidente, pero es totalmente otra cosa, creo yo, ¿no? Creo que es una reinvención de este personaje, ¿no? Es una adaptación para que encaje con el mundo de Spider-Man 2. Y aún así es el favorito de muchos. Es favorito de muchos. Y visualmente tampoco se parece tanto, ¿no? Spider-Man. Aunque sí le quiso dar el toque un poco parecido. Pero realmente utiliza una estética diferenciada, como la que ya tuvimos con el Duende Verde, que también es amado por muchos fans. Entonces Sam Raimi nos muestra que los cambios se pueden hacer, que puedes experimentar cosas nuevas con estos personajes siempre y cuando sepas hacerlos y tengas el talento que tiene Sam Raimi para hacer estos cambios, porque no se pueden hacer así porque sí, no tienes que ser una persona talentosa como lo es Sam Raimi para poder hacer cambios como estos, ¿no? De una manera muy efectiva. Pero bueno, ya comentando, Alfred Molina, creo que Alfred Molina hace una actuación extraordinaria como el Doctor Octopus. Creo que es un personaje muy bien escrito, porque tiene las motivaciones suficientes, porque alcanzamos a ver todo su arco, alcanza a cambiar, termina siendo bueno, termina siendo una persona buena. Y el Hombre Araña termina convenciéndolo realmente por diálogo, pero eso no hace la película aburrida. Ojo, Patty Jenkins en Wonder Woman 84, eso no hace la película aburrida, porque aquí acción tenemos, y acción buenísima, ¿no? Recordemos esta escena del tren, que es una de las escenas más icónicas que ahora tiene Spider-Man en el cine, que según podría haber una pequeña recreación en No Way Home. Vamos a ver qué es lo que sucede. Eso será difícil, porque mientras Sam Raimi no esté dirigiendo eso, va a ser complicado que quede bien. A lo mejor sí está,
está en Marvel Studios. Y sabemos que a veces los directores terminan haciendo unas cosas, otras cosas ya vienen hechas. Así que veremos qué es lo que sucede en ese sentido. Pero la verdad es que muy buena escena. Tenemos este arco de Spider-Man No More, ¿no? En el que el Hombre Araña realmente está hasta los huevos de ser el Hombre Araña. Está hasta los huevos de la gente y está hasta los huevos de que esta responsabilidad está siendo muy grande. Al final él simplemente es un joven y él lo que quiere es pasársela bien, ¿no? Él quiere estar con Mary Jane, él quiere estudiar, él quiere tener un trabajo, tener una vida normal, no tener esta obligación de poner a salvo a Nueva York todo el tiempo, ¿no? Él solo es un chico de Queens y realmente tiene una responsabilidad muy grande. Por otro lado está lo del tío Ben, ¿no? Lo que le había dicho sobre que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y todo el tiempo está cargando con estas dos cosas, ¿no? Con estar con Mary Jane, pero si está con Mary Jane siendo Spider-Man la va a poner en peligro, aunque realmente siempre la está poniendo en peligro de todos modos. Y vemos cómo interfiere, ¿no? Cómo no puede ir ni a ver la maldita obra de Mary Jane porque siempre hay algo sucediendo en Nueva York, que es una ciudad peligrosa y necesitan de el Hombre Araña, ¿no? Inmediatamente cuando abandona el traje, que por cierto hace en este plano, que es calcado al cómic de Spider-Man, así que muy buena por Sam Raimi. Pero ya cuando abandona el ser Spider-Man le empieza a ir muchísimo mejor en la vida, ¿no? Empieza a tener una vida normal, suben sus calificaciones, parece que se está arreglando todo con Mary Jane, pero él se da cuenta y se empieza a dar cuenta, aquí hay un error de interpretación de la gente, ¿no? Porque mucha gente dice, él vuelve a ser Spider-Man por Mary Jane, ¿no? Todas las motivaciones de esta trilogía es solo Mary Jane, realmente no. Realmente no, en esta película, porque después comete errores en la siguiente, en la secuela, en Spider-Man 3, pero en esta película no. Él, cuando ocurre este incendio, que ya lo había pensado, ¿no? Cuando están ahí asaltando a una persona y él lo ve y tiene que ignorarlos, él realmente empieza a sentirse mal, ¿no? Porque él sabe que él tendría que salvarlo, ¿no? Y lo ignora. Y después vemos este incendio que ya no puede ignorar y termina rescatando a esta niña. Pero ya están regresando sus poderes, ya están regresando sus habilidades. Y cuando escucha que más personas no pudieron salir, que murieron, él piensa, no lo dicen nunca en la película, porque esta película es muy inteligente y tiene realmente imágenes que te cuentan muchas cosas antes de que los protagonistas las digan, las mencionen. Y realmente él piensa, si hubiera sido Spider-Man, los hubiera salvado a todos, ¿no? Empieza a cargar con esto y se da cuenta por qué es su responsabilidad, ¿no? No solo porque se lo había dicho el tío Ben, sino porque sin él Nueva York se va a la mierda, ¿no? Es su responsabilidad por eso. No es solo un dilema moral, ¿no? Sino que, como lo dicen en Amazing Spider-Man, ya se vuelve una obligación, ¿no? ¿Cómo decía el tío Ben en The Amazing Spider-Man? No sé, pero es que si puedes ayudar a alguien, tienes la obligación moral, eso es lo que decía, de hacer las cosas. Y bueno, él se da cuenta en este momento, tan es que no fue Mary Jane la que lo cambia, que cuando se vuelven a reunir, él la manda a la verga, ¿no? Porque Mary Jane ya estaba dudando, ¿me caso o no me caso? Voy a ver si Peter sí me ama para saber si me caso o no. Y él dice, no, yo creía que tenía otras cosas, voy a ser Spider-Man y te jodes. Entonces ya había cambiado realmente de opinión. Después vemos el regreso de Spider-Man, o el regreso de Peter como Spider-Man, mejor dicho. Es una de las mejores secuencias que tenemos en el cine de superhéroes en general. Pero obviamente estamos hablando de Spider-Man dentro de Spider-Man. Todos esos minutos, desde que va por el traje, ¿no? Y Jameson se molesta con él, que Jameson ya estaba como recapacitando, ¿no? Porque al final se llevó a la prometida de su hijo y dice, sí, Spider-Man lo hubiera detenido y yo lo ahuyenté porque él tiene como esa carga, ¿no? Que por estar tirándole mierda a Spider-Man, él se terminó yendo, ¿no? Y cuando él termina recogiendo su traje y regresa, desde ahí es espectacular todo, ¿no? Cómo lo acompaña el soundtrack. Creo que cualquier fan de Spider-Man se le pone la piel chinita al ver esa escena. Y después nos llevan a la secuencia del tren, que ya la había comentado, que es una de las mejores secuencias que tenemos de Spider-Man. Realmente espectacular esa pelea. Espectacular lo que ocurre después, aun cuando Octopus ya parece que se ha ido. Que termina muy mal, ¿no? Ya Spider-Man, después de usar todas sus fuerzas para salvarlos a todos y que todos ven su identidad y se dan cuenta que es alguien bastante joven,
pero no van a revelar su identidad, ¿no? Toda la ciudadanía que siempre estaba en contra de Spider-Man, al ver que realmente es un héroe y todo lo que hizo por ellos, realmente los termina convenciendo de que es el héroe de verdad, ¿no? Y aquí llega el Doctor Octopus, que corrige creo que uno de los errores de la primera Spider-Man, porque cuando el Duende Verde está atacando a Spider-Man en la primera cinta, también los ciudadanos se ponen en contra de él y como que sí logran detenerlo, ¿no? Al menos por unos momentos logran detenerlo, y la verdad es que esa escena queda, sí es sentimental y sí lo que tú quieras, pero queda chafa, ¿no? Porque el Duende Verde podía lanzar una bomba y a la verga todos los que están en el puente y ya no lo interrumpen más, ¿no? Y aquí, bueno, parecía que se iba a repetir lo mismo, ¿no? Porque todos se ponen así de que tienes que pasar sobre nosotros si quieres llegar a Spider-Man. Y el Doctor Octopus inmediatamente se quita a todos, ¿no? Y se llega también una de las mejores revelaciones. Que ojito, nos quejamos de los spoilers en los trailers. Y en el trailer de Spider-Man 2 ya tenía que Harry descubría la identidad de Spider-Man, ¿no? Eso es algo rarísimo, o sea, es una de las mejores sorpresas de la película y te lo mostraban en el tráiler. Realmente un poco extraño, ¿no? Como eran los trailers de aquella época, que spoileaban también demasiado, no siempre han sido así los trailers, pero creo que ahora se guardan más sorpresas, ¿no? Ahora ocurren filtraciones y tal, como antes no había filtraciones y antes no había tantas formas de hypear, más que un trailer o un comercial, pues ahí mostraban cosas bastante buenas, bastante potentes. Y bueno, mostraban eso, ¿no? Que era una de las mejores revelaciones y que nos conduciría a Spider-Man 3, por supuesto, ¿no? Y bueno, creo que esta película es espectacular en la acción, el soundtrack pues se mantiene con una calidad estupenda. Mary Jane ya empieza a ser un personaje bastante castrante porque parece que va a salir con todos los personajes, aunque bueno, al final como que se cambia, ¿no? Cambia el personaje y termina ella tomando la decisión de estar con Peter, aunque Peter no quiera, ¿no? Por sus ovarios, aunque no quiera, él va a estar con ella, ¿no? Y bueno, el Hombre Araña logra convivir con sus dos personalidades, que al final es lo que tenía que hacer. Una película extraordinaria. Y bueno, si te gustó este video, te invito a que dejes tu like, que te suscribas y actives la campanita, aunque seguramente ya lo estás. Gracias por ser miembro y bienvenidos a los nuevos miembros. También sígueme en mis redes sociales, que el link está en la descripción y en la caja de comentarios. Espero tu opinión sobre esta cinta, que la estaré leyendo. Me gustaría mucho leer tu reseña sobre esta película. Adiós.